Muy buenas, su instructor Godfrey Corredor, continuando con nuestro proceso pedagógico. En la charla anterior quedamos analizando ya lo que eran los impuestos en la época de la independencia. Y decíamos que hoy vamos a ver cuáles eran esos impuestos, cada uno de ellos en qué consistía. El Estado tenía una alta dependencia en ese momento, sus rentas, de lo que era el comercio exterior. Sus ingresos provenían completamente de lo que era el impuesto al consumo, sobre los que sobresalen los que vamos a ver. El primero llamaba aduanas. Era la renta de mayor influencia en el Tesoro Nacional y estaba conformado por 4 elementos. Uno era el pago de patentes o nacionalización de barcos extranjeros. El segundo, pago de derechos de importación. Tercero, pago de derechos de exportación, que estos ya venían desde la época de la colonia. Y el cuarto, los derechos de toneladas. Segundo, tabacos. Correspondía a un monopolio de la República. Las fábricas contrataban cosecheros particulares y estos se obligaban a vender la hoja exclusivamente a esas factorías. El sistema se completaba con lo que llamaban ellos los estancos o puntos de venta del producto. En ocasiones la compra de hojas se hacía un poquito complicada porque había escasez de numerarios, debido a que el gobierno pues, no podía comprometerse a un crecimiento paulatino, porque el Estado era monosomnista. Monosomnista es una palabra de etimología griega, donde mono significa uno, único, como ya lo hemos estudiado, y sonno, que significa yo compro, o sea, un solo comprador. De esa venta total se restaban los costos de la compra de la hoja, se restaban los gastos administrativos y el resultado era la renta fiscal para el Tesoro Público. El tercero denominaba salinas. Por ley, las minas de sal se declararon propiedad del Estado, monopolio con el cual el Estado se sostuvo por varias décadas. Años después, el Estado le tocó cambiar esto por la renta de arrendamientos debido a los altos costos que tenía esa infraestructura, como eran hornillas, calderas, acueductos, y el gobierno con las limitaciones financieras no podía sostener. El 4 llamó amonedación. Eran los recaudos que se originaban por las utilidades que dejaban las casas de la moneda, que existían en ese momento, una en Bogotá y la otra en Popayán. A través de la ley 29 de 1823 se acordó con estas entidades, con estas casas, la producción de monedas de oro con las armas de la nueva república. Se llamaban doblones, se exportaban muy bien, era muy apetecido en el mercado extranjero. Sin embargo, no se recibió el rendimiento que se pretendía debido a que había gran cantidad de contrabando de ese metal en esa época. El quinto llamaba el papel sellado. Este papel sellado era un tributo que se debía cancelar por contratos de actos civiles que se podían considerar luego como públicos. Se clasificaba en 4 grandes grupos y esos en subdivisiones de grupos con precios diferentes. Los precios oscilaban entre 2 y 8 pesos. Se dio en 1826. Eran documentos que se debían sellar, como por ejemplo los documentos de funcionarios públicos, en patentes de navegación, en testimonios de actos judiciales, en letras de cambio, en pasaportes, en las primeras hojas de los libros comerciales, en la suscripción de obligaciones superiores a 100 pesos, en la fundación de ciudades o poblados, entre otros. El sexto llama alcabalas. Este ya lo recordamos, venía desde la época de la colonia y se daba tanto en la venta de bienes muebles como inmuebles. Aquí ya en esta época solo quedó vigente para los inmuebles, lo que llamaban finca raíz. Al final, por un orden del secretario de Hacienda, que nunca estuvo de acuerdo con ese gravamen porque lo consideraba usurero y que causaba postración económica de la nación, fue suspendido, se suprimió. El séptimo llamaba aguardientes, otro monopolio de la nación, tanto de la producción como de la comercialización. Se dio bajo el virreinato de la Nueva Granada. Cuando se independiza la Nueva Granada y Venezuela, conformando la República de Colombia, se encontró que Venezuela no lo tenía como monopolio, sino que ellos lo tenían era como un control de alambiques. ¿Sí? Se prohibió la importación de licor extranjero y se estableció un gravamen para la venta al detalle del producto. Se mantuvo luego como un monopolio ya a nivel de las rentas regionales. El octavo llamaba diezmos.
Este tributo gravaba a la agricultura y a la ganadería y tenía como objetivo principal asistir a las comunidades religiosas, a los seminarios, a los conciliares. Se recibía esta contribución tal como se dejó en el modelo español, antes de 1810. Fue refrendado con un decreto del 15 de octubre de 1811. El noveno llamó correos. Este se consideraba como un servicio vital del Estado. Demandaba altos gastos en la modernización de vías. El tesoro público pues tenía dificultades de liquidez y era difícil ofrecer. En esos correos de la época se poseían caballos, coches con conductores, valijas para protección de cartas, barcos para transporte acuático y los estafetas o carteros, que eran los encargados de la distribución. Estos estafetas pues luchaban con unas vías muy malas que habían quedado después de la guerra y con una contribución muy baja, con una retribución baja por su servicio, lo cual hacía que ellos buscaran ingresos por otro lado, hacía que se retrasara y fuera un poquito tardía la entrega de la correspondencia. El décimo llamaba la venduta. Esa venduta era un gravamen que nace el 14 de marzo de 1822 y consistía en el derecho de ofrecer en plaza pública la venta de bienes. Este ingreso también era un poco limitado por parte del Estado por la falta de presupuesto, debido a que no tenían tanto dinero como para crear más plazas públicas de venta. Muy bien, ya ustedes tienen el conocimiento, ya ustedes también son educadores. Pueden compartir la información. En nuestra próxima vamos a ver los cambios o modificaciones que se dieron hasta 1930, continuando con este camino de los impuestos en Colombia. Sigan compartiendo la educación. Muchas gracias. Bendiciones para todos.